Bueno, ahora nos encontramos con ejercicios que son sistemas dinámicos, ¿ya? Referidos a la parte de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? En esta ocasión vamos a resolver por la transformada de Laplace. La parte de la teoría ya la habían visto con el ingeniero. Fíjense en esta parte de acá, ¿no? Vamos a resolver ahora este ejercicio que justamente nos pide tres incisos. Nos está dando una ecuación diferencial con sus condiciones iniciales, nos está pidiendo el sistema dinámico asociado, la matriz exponencial y la solución del sistema, ¿ya? ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Es bien sencillo, ¿no? Voy a hacer diferentes videos para explicarles los casos que podrían entrar en el examen, ¿ya? Me voy a enfocar más que todo en el examen, ojo con eso, ¿ya? El cambio de variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que nosotros cuando tenemos condiciones iniciales que no están, que no inician en el inicio, obviamente sus condiciones iniciales no están en el origen, acá está en otro origen, ¿no? En otro punto. Entonces se tiene que recurrir un cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Ya habíamos aprendido, ¿no? Fíjense que esta parte de acá para nosotros va a valer x. ¿Ya? Entonces, para que esta x se convierta en cero, qué es la lógica que debería de aplicar? Que x menos pi medios va a valer t. Si yo hago ese análisis, obviamente, para que esto se vuelva a cero, se tiene que recurrir a este tipo de cambio de variable. Ya ustedes tienen que poner su forma de ver esto, ¿no? Fíjense, si yo digo que para x, recuerden que esto vale x, para x que vale pi medios, si reemplazamos pi medios, vamos a tener que t vale 0 o que tiende a 0. En pocas palabras, cuando x tiende a pi medios, t va a tender a 0. Con esa lógica ya las condiciones iniciales van van a iniciarse en el origen. ¿De acuerdo? Es bien sencillo, ya lo habíamos visto varias veces, ¿no? Este tipo de cambio de variable del origen, ¿no? Pero eso también afecta a la ecuación diferencial. Fíjense que con este cambio de variable yo tendría que reemplazar x, que tendría esta forma, ¿no? Acá se tienen que ayudar de, no sé, de las identidades trigonométricas que ya habían aprendido en el prefacultativo. Cuando ustedes pongan pausa el video y ustedes vean cómo se resuelve esto de una forma algebraica y llegan a este resultado, por favor, ¿ya? Entonces, continuando, si nosotros reemplazamos, vamos a obtener este resultado de acá. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el sistema dinámico asociado? Vamos a decir, para el inciso A, fíjense, nosotros tenemos que partir de una lógica. Yo la lógica que voy a manejar y casi en su mayoría de los ejercicios, cuando nosotros tenemos que hallar el sistema dinámico asociado, no es otra cosa que un arreglo matricial que nos ayude a resolver el problema, ¿no? En este caso, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Generalmente, casi generalmente, estos cambios de variable que se hacen en dependencia del sistema dinámico salen de las condiciones iniciales. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, obviamente. En su mayoría de los ejercicios, esos cambios de variables van a estar asociados justamente a las condiciones iniciales. Fíjense, para y estoy poniendo x1, para y derivado una vez x2. ¿De acuerdo? Traten de verlo así. Claro, otros pueden utilizar otro tipo de manera. Claro, es válido. No puede haber una simple asociación o no puede haber simplemente un sistema dinámico. Puede haber infinidades de arreglos de sistemas dinámicos. Pero yo lo que les recomiendo es eso, ¿no? Porque esto cuando practiquen con varios ejercicios van a ver que sí, que casi en su mayoría funciona. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que cuando nosotros hacemos ese cambio, ya hemos visto por qué, tenemos que derivar estas condiciones iniciales de tal manera que estas condiciones o cambios que estoy haciendo, de tal manera que yo pueda reemplazar en la ecuación diferencial. Si yo agarro esto de acá y derivo una vez, la derivada de y derivado una vez es igual a x1 derivado, pero ese 1 derivado para el sistema dinámico se lo tiene que anotar como punto. La parte de acá, la parte de abajo, y derivado una vez, y yo derivo a toda esta expresión, va a ser y derivado dos veces. Es igual a x2, x sub 2, punto, ¿no? Reemplazamos estas dos cosas que hemos hallado acá. A ver, ¿qué me falta?
me falta asociar algo más, ¿no? Si se fijan bien, la primera derivada es equivalente a x2. Podríamos anotar esto de acá es semejante a esto. Ya con eso ya podríamos agarrar estas dos equivalencias y reemplazar en mi ecuación diferencial. Reemplazando vamos a obtener justamente esta ecuación diferencial de este tipo. A la derivada segunda justamente es x punto de 2, ¿no? Más y, pero y para nosotros vale x1. A toda esta parte de la parte derecha, a todo este término de acá, lo voy a nombrar como f de t simplemente, ¿ya? Simplemente para agarrarlo y resolverlo más rápido. Entonces yo tendría que anotar a mi ecuación de una manera conveniente para hallar el sistema dinámico asociado. Entonces yo tendría que agarrar primeramente despejar, ¿no? Las variables x1 punto y x2 punto. Fíjense que x1 punto, ¿de dónde lo voy a sacar? Estoy sacando justamente de resolver esto de acá, ¿no? Fíjense que acá estoy sacando esa ecuación. Si yo doy la vuelta al otro miembro, ambos, vamos a obtener esto de acá. Ya está despejado x1 punto. Despejamos x2 punto, que justamente vendría de esta ecuación de acá. Si despejo, este x1 simplemente va a pasar con el signo cambiado. Acá ya tenemos estas dos ecuaciones que prácticamente ya estaríamos por finalizar el inciso A. Simplemente es arreglar y escribirlo en su forma de arreglo matricial, ¿ya? Simplemente recuérdense acá de álgebra lineal. Para la primera columna de acá es como si fuera la respuesta, ¿no? La salida en este caso, ¿no? Tendríamos esta combinación o este arreglo matricial que es igual al arreglo de las variables que no están derivadas. En este caso, si se fijan bien, en esta ecuación de acá no existe x1. Ese x1 se representa como 0. Viene más x2, pero este x2 su coeficiente numérico es 1. ¿De acuerdo? La primera fila para esta pequeña matriz. Lo propio pasa acá. Este coeficiente numérico va a ser menos 1 para x1 y acá no hay x2, se lo anota como si fuera 0. Posteriormente se tiene que multiplicar el arreglo matricial de x1 y x2 de las variables que estamos sacando los coeficientes numéricos, más la condición inicial o el arreglo matricial de la solución forzada. Recuerden que este tipo de ecuación es como si fuera una ecuación forzada. ¿Por qué forzada? Si esta ecuación diferencial estuviera igualada a 0, es como si fuera una ecuación normal que no es forzada, ¿no? Una ecuación diferencial no forzada. Pero como hay una señal de entrada, como en este caso hay una señal de entrada, ya el sistema o el sistema dinámico asociado ya es forzado porque estamos poniendo esa función acá, ¿no? Fíjense que estoy arreglando la matriz de esta manera. La función forzada acá no existe, por eso es que es 0. La función forzada obviamente acá está f de t y simplemente se lo anota como 1. Podríamos escribir como f de t. Pero recuerden que f de t es justamente todo este término de acá, o este valor, o esta función que depende de t, ¿no? Entonces, esta sería ya mi respuesta al inciso A, que sería el sistema dinámico asociado, para la transformada de Laplace, obviamente. Adicionalmente, nosotros podríamos anotar también las condiciones de salida. Fíjense que las condiciones de salida no es otra cosa que esto de acá. Recuerden que y siempre para nosotros va a ser la variable de salida y x la variable de entrada. En todo caso, la variable de salida va a ser y, que es igual a un arreglo matricial para esta función de acá. Esto de acá se puede anotar nuevamente como si fuera esta matriz. x1 vendría a tomar, su coeficiente numérico es 1, como no hay x2, simplemente se lo anota como 0. El arreglo matricial de la multiplicación de x1 y x2. Esto por álgebra lineal. Vayan a repasar esa parte si no le entienden muy bien esta parte, pero yo creo que está entendible, ¿no? Ya tenemos la solución al inciso A. Lo que nos pide posteriormente es hallar la matriz exponencial. Para la matriz exponencial no tenemos que recurrir a esta fórmula de acá. Ya el ingeniero supongo que ya les ha dado incluso hasta las fórmulas y las deducciones. Entonces ya tenemos justamente la matriz exponencial, se expresa de este tipo. No es otra cosa que el arreglo matricial de la variable S por la matriz identidad menos la matriz A.
Ahora, ¿cómo identificamos en la ecuación qué es A para nosotros? Vamos a decir, hagamos el sistema dinámico asociado y vamos a notar que para nosotros la parte de la izquierda va a ser x punto. Es igual a la regla de la matriz A multiplicada por sus variables, más la matriz B. Recuerden esto, la matriz B va a ser justamente la matriz que depende de la función de entrada, ya para la solución forzada. Fácil, ¿no? Simplemente es identificar qué es A, qué es B y todo eso. Recuerden que la matriz característica va a ser de este tipo y a raíz de toda esta matriz siempre se puede resolver cualquier ejercicio, ¿ya? Tengan en cuenta esta matriz de acá, ¿ya? O este arreglo de ecuación diferencial. Si no fuera forzada, simplemente esto desaparece y el arreglo va a ser solamente para esto. Si es forzado, obviamente aparece esto, ¿ya? Entonces, como ya sabemos cómo identificar la matriz A, nosotros tenemos que recordarnos y agarrar esto y reemplazar en la ecuación. Nosotros estamos diciendo, la matriz A es todo eso, lo que ya habíamos visto. La matriz SI va a ser justamente la variable S multiplicada por el arreglo de la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad simplemente es para la diagonal, ¿no? Para esta diagonal de acá. Toda la parte que está con corchetes ya está acá. Bastaría con simplemente sumar, en este caso restar, ¿no? Al restar vamos a obtener este resultado. Fíjense que S vendría a multiplicar a todos los términos y tendríamos la matriz de diagonal S. Menos la matriz A vendría a tomar esta forma, ¿no? Esto ya es álgebra lineal, bien sencillo. Posteriormente nosotros tenemos que hallar la matriz inversa, pero para la matriz inversa de una matriz de 2 por 2 bastaría con anotar simplemente esta fórmula, ¿ya? Pueden utilizarlo como fórmula, como ustedes quieran, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos a las componentes de una matriz de este tipo, estas componentes de acá se intercambian y estas dos de acá, sus signos son los que cambian, ¿no? Posteriormente, acá en el denominador tendríamos que dividir entre la determinante de esta matriz de 2 por 2. Y esta sería la matriz inversa de cualquier matriz de 2 por 2, obviamente, ¿no? De 2 por 2. Ya para la matriz de 3 por 3, ya tienen que recurrir al método de cofactores, al método, bueno, n métodos para resolver o para hallar la matriz inversa, ¿ya? En este caso, nos serviría esta fórmula. Agarramos a la matriz, aplicamos la fórmula y tendríamos este arreglo de acá. Fíjense, para la determinante simplemente es multiplicar s por s, s al cuadrado, menos por menos, más 1 por 1, obtenemos esto de acá. El arreglo de acá, si se fijan bien, esto tenemos que intercambiar. Por lo tanto, no se intercambian, son las mismas variables, pero acá en esta diagonal tenemos que cambiarle el signo, ¿no? Tenemos esto. Finalmente, si se fijan bien la fórmula, tendríamos que aplicar la transformada inversa de Laplace, pero antes de eso podríamos agarrar este término y multiplicar a todos los términos que tiene esta matriz. Al hacer eso, tendríamos que aplicar la transformada inversa y listo, ya estaría resuelto y encontrado la matriz exponencial. Fíjense que la transformada inversa de Laplace para este factor de acá simplemente es el coseno. La transformada inversa para este factor va a ser el seno. Y así sucesivamente, no me voy a explayar explicando eso, simplemente esto es las transformadas inversas. Ahora, para la solución del sistema ya viene dada por una fórmula, ¿ya? La deducción viene dada de la ecuación característica de todo sistema de ecuación diferencial, la cual tenemos que aplicar la transformada de Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace y obtenemos este resultado. Noten que acá estoy aplicando simplemente la fórmula para una transformada de una derivada, ¿no? Obtenemos las condiciones iniciales también. Recuerden que la solución tiene que estar, tenemos que despejar x, ¿no? Esa es la solución del sistema, tenemos que despejar x. ¿Cómo despejamos x? Si acá está derivado, aplicamos la transformada de Laplace y estamos obteniendo la parte que está con verde, ¿no? Fíjense que acá la matriz, como todas las matrices son numéricas, salen de la transformada de Laplace, ¿no? Y en todo caso, la transformada de x de s, la transformada de f de t, simplemente se anota de esta manera. Listo. Posteriormente nosotros tenemos que multiplicar. Recuerden que en álgebra lineal al multiplicar tenemos que aplicar esto y multiplicar en el lado conveniente para que se simplifique, ¿no? En este caso en el lado izquierdo de ambos términos. Al hacer esto, estos dos términos desaparecen
Y finalmente vamos a obtener este resultado de acá, que no sería otra cosa más que el resultado del sistema. Claro, ya esto ya es como fórmula, ¿no? Simplemente es cuando ustedes ya tengan e identifiquen todas las matrices, es reemplazar y hallar la transformada inversa de la solución, porque al final de cuentas me está pidiendo x de t, ¿de acuerdo? Pero la solución de este tipo ya está dada en x de c. Al final hay que aplicar a la transformada inversa. Entonces resolveremos. Inicialmente ya tenemos las condiciones iniciales, si se acuerdan, era de este tipo. Pero nosotros tenemos que agasar estas condiciones iniciales y tenemos que expresarlas en forma de matriz. ¿Cómo se hace? Ya habíamos hecho los cambios que se hacía para hallar el sistema dinámico asociado. Estas variables de acá están asociadas a las variables de salida. Entonces vamos a decir, ¿cómo son estos mis cambios de variable? ¿Cómo yo podría anotar? Para Para la matriz, fíjense que estoy anotando de esta manera, igualadas a 0, a esta condición de acá se puede anotar de esa manera igual. Con los cambios que estoy haciendo, obtenemos este resultado también. Fíjense que simplemente es un cambio. Por lo tanto, yo podría decir para toda esta parte de acá, que son mis condiciones iniciales del sistema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, al reemplazar en la fórmula, fíjense que la matriz SI menos A ya la habíamos hallado al hallar la matriz exponencial, que es de este tipo. Finalmente, nosotros deberíamos de agarrar esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá y reemplazar en mi fórmula. Al reemplazar está con verde, ¿no? Reemplazamos. Las condiciones iniciales son 0. Si se acuerdan, la matriz B era 0 y 1, nada más. La transformada de Laplace de f de t. ¿Listo? Ya está todo. Y acá simplemente simplificamos, ¿no? Al simplificar esta expresión vamos a obtener esto de acá. La transformada de Laplace de f de t es f de s. ¿De acuerdo? Y toda la fórmula vendría a tomar esta forma. Posteriormente, ¿qué se tiene que hacer? Multiplicar la matriz de 2 por 2 por la matriz de 2 por 1, ¿no? De tal manera que tengamos esta solución. Recuerden que la multiplicación viene dada por este término con este término más la multiplicación de 1 por este término, de tal manera que yo tenga este factor de acá. S por 0 desaparece, ¿no? Simplemente me quedaría este factor. Menos 1 por 0 desaparece y más S por F de S. Tendríamos este arreglo. Posteriormente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hasta acá está bien, ¿no? Tendríamos que resolver y multiplicar, ¿no? Estamos multiplicando el determinante de esta manera y obtenemos este resultado. Ahora, si se acuerdan, la función f de t era algo medio complicado, ¿ya? Pero el método para resolver, si vamos por la transformada de Laplace, viene dada de la siguiente manera. Aplicando la transformada de Laplace, en este caso la transformada inversa, va a ser de este tipo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con la transformada inversa de la parte de la primera fila, ¿no? Del primer término de la columna, en este caso va a ser la convolución para ambos casos, ¿no? Podríamos anotar de la siguiente manera, la convolución o la transformada de Laplace de este término va a ser el seno de t, la transformada de Laplace de f de t es de f de s es f de t. Pero como es una multiplicación y estamos aplicando la transformada inversa, va a ser la convolución. Lo propio pasa con este término de acá. La diferencia es que simplemente va a ser esto seno y coseno. Finalmente tendríamos la solución para x de t, que simplemente es un arreglo de x de 1 y x de 2. ¿No ve? Eso no hay mucho que explicar, es bien sencillo. Con esto ya estaría resuelto, pero hasta ahí no termina, ¿no ve? Tenemos que resolver esta convolución. Entonces, al resolver esta convolución, nosotros tenemos que recordarnos a qué valía f de t. Ya lo estoy anotando, la parte que está con amarillo es f de t. ¿Ya? Acá la convolución tenemos que recordarnos que viene dada por una convolución algebraica de este tipo. Como está de esta manera, tenemos que aplicar algebraicamente. Al aplicar esto y identificar qué es lo que voy a hacer, el desplazamiento o la gráfica móvil y la gráfica fija van a estar dadas de esta manera. ¿De acuerdo? No hay mucho que explicar porque ya habías resuelto este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces bastaría acá, hasta este punto, resolver por la parte del cálculo integral. Entonces, integrando diríamos, ¿cómo integramos
esta ecuación. Si se fijan bien, acá es la función trigonométrica de una sumatoria del argumento, ¿no? Se expresa como seno de t por el coseno de lambda menos coseno de t por el seno de lambda. Lo propio pasa en el denominador. De tal manera que yo las variables que dependen de t las puedo sacar del integral porque estoy integrando en función a lambda. Entonces eso hago en todos los términos, ¿no? Si se puede apreciar, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría resolver estas integrales que son prácticamente integrales trigonométricas? Básicamente es hallar la derivada. Si se fijan bien, en el denominador hay algo y hay que buscar la derivada en el numerador, lo propio para esto de acá. Entonces yo diría lo siguiente: podríamos aplicar un cambio de variable o simplemente aplicar la derivada, ¿no? Fíjense que para la derivada del seno es coseno de lambda por la derivada de lambda. Pero estas dos, si yo las agrupo y las anoto como una forma de una derivación antes de que sea una derivada, vendría a tomar este operador, ¿ya? Y la integración ya va a estar en función del seno de lambda. Ahora, para este término de acá, nosotros nos conviene que este término del denominador se convierta en coseno. Entonces aplicamos la formulita bien sencilla, ¿no? Tendríamos este resultado. La derivada del coseno va a ser menos. Ese menos vendría acá. Si se fijan bien, ese menos viene acá. Menos por menos más. El seno por la diferencial de lambda. Pero agrupando esos dos términos, yendo un pasito antes, va a ser la derivada del coseno de lambda, ¿no? Lo propio pasa para el denominador, obviamente. Pueden poner pausa al video y observar que simplemente es eso. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el resultado? Fíjense que la derivada o la integración de este tipo no es otra cosa que la arcotangente, ¿no? La arcotangente evaluada desde 0 hasta t. La derivada o la integración de este tipo hay que sacar el signo. Si se fijan bien, hay que sacar el signo. Estoy sacando el signo y sería el logaritmo de justamente la constante que está acá pero elevada al cuadrado. Por lo tanto va a ser la raíz. Esto ya es acudir a tablas, por si acaso, ¿ya? Para ambos términos, y bastaría con evaluar los límites y ya finalmente obtendríamos este resultado, ¿ya? Claro, es bien sencillo, bien práctico el ejercicio. Espero que se haya entendido. Voy a resolver otro ejercicio. Con esto habríamos finalizado este ejercicio y nos vemos en el siguiente video.